7 de la mañana, 36 minutos. Quiero que empecemos a hablar de algunas novedades empresariales que vimos juntos esta semana y dije, charlemos de esto el sábado. Una de las que no nos ocupamos tanto, No, nada. porque Nos agarró de sorpresa. Nos agarró de sorpresa. Sí, vamos a hablar de lana un poquito. Mira. Hay una empresa frigorífica que se llama Estancias de Patagonia. Es el mayor procesador de carne ovina. Sí. Y esta semana anunció también en la Patagonia la adquisición de Industrias Furman, que es una que tiene sede en Trelew, en Chubut, y es un líder en exportación de lanas. Tiene un 23% del share de exportación de lanas, con lo cual ahora Estancias de Patagonia, que ahora les voy a contar un poquito la historia y qué peso ocupa en el mercado, también se convierte en el mayor exportador de lana al mundo de la Argentina. Mira. O sea, esa es la novedad. Hay un comunicado de las Estancias Patagonias que dicen que la adquisición de Industrias Furman se alinea con la visión estratégica de Estancias Patagonias de diversificar y expandir su portafolio de productos, pero más allá de una decisión comercial y estrictamente económica, este movimiento tiene que ver también con un movimiento estratégico del sector de la lana. Hay una explicación muy clara de el amigo de Sofi, Matías Longoni, ayer en Bicho de Campo, muy buena y muy precisa, que explica que el desembarco de Estancias de Patagonia en el negocio del procesamiento y la exportación de la lana es más que una fusión. Tiene que ser visto como una estrategia de los productores ovinos de la Patagonia. Son 64 los productores y accionistas de este grupo frigorífico. O sea, los accionistas son 64 productores que ahora además van a ser los dueños de la mayor lanera de la región. Antes eran proveedores esos Claro. productores, y ahora pasan a ser dueños del negocio. Eso es lo importante. De hecho, Estancias de Patagonia nació en los 90, a fines de los 90, medio como una estrategia de supervivencia de esos productores. Están en una de las zonas más australes y más hostiles del país. La firma después fue creciendo, esos productores se fueron fortaleciendo, fueron ganando mercado y se transformaron en uno de los mayores jugadores del rubro de la carne ovina a nivel global. Ahora lo que hacen es comprar esta lanera para también diversificar, pero también fortalecerse y meterse en negocios nuevos. Claro. Está buenísima la historia de Estancias Patagonia. Lo decía, en los 90 se unieron estos productores medio como estrategia de supervivencia. Después se fueron convirtiendo en unos jugadores muy de vanguardia, al punto de que el año pasado compraron un frigorífico súper importante de Río Gallegos que pertenecía al grupo Benetton. Claro. O sea, siguen creciendo. Ahora lo que hacen es ampliar ese mercado y hacerse cada vez más fuerte. La historia de Furman, cortita, es una historia bastante larga. En 1735, es bastante larga, se fundó en Bremen, en Alemania. Después de 2 siglos de experiencia, se mudaron acá en la Argentina, se trasladaron a Argentina con el grupo Schneider. De origen italiano, y se convirtieron en una de las 3 compañías más importantes en la comercialización de lanas en el país. De ahí que tienen el 23% del share, claro. Ese 23% que ahora va a capitalizar Estancias de Patagonia. Por eso se dice que ahora hay un capital argentino que es el mayor exportador de lanas al mundo. Nada, queríamos traer este caso, primero por esto, porque hay un capital argentino que ahora se fortalece en el negocio, y segundo, como modelo de un negocio de productores que se unieron para defenderse, se hicieron muy grandes y ahora se quedan cada vez con más mercados. Gracias, Tommy. Mira, mientras hablabas, tuve un instante en el que disocié. Yo lo blanqueo porque los conductores muchas veces no lo dicen, pero disocian cuando hablan sus columnistas. Yo disocié. Me gusta que lo blanquees. Un segundito, pero asociado con la columna, ¿eh? No, disocié, pero no tanto. Disocié, pero no tanto. Y empecé a pensar que hay países en los que se le dice lana a la plata. ¿Viste? En las series ves que en México, por ejemplo, sí, dicen no tengo lana, quiero mi lana. Sí, hablan de la plata. Entonces me puse a preguntarle rápido al ChatGPT por qué se daba esto. Y mira, tiene que ver con esto. Una que está atenta a la columna. Sí, pero te estaba escuchando. En la época colonial, la lana de oveja era un producto muy valioso. Exacto, se usaba como intercambio. Se usaba para hacer ropa, se comerciaba mucho, y en algunos contextos era bien de intercambio, dice el ChatGPT. Con el tiempo, lana pasó a significar riqueza o recursos, y ahí se volvió sinónimo de dinero.
y por eso se habla de tener lana como algo con lo que tener para cubrir necesidades. Claro, tener quedó de la época del trueque en el que la lana era una moneda de cambio en los comercios, de ahí queda lana. Lo aprendí en México. Bien. Me lo hubieras preguntado a mí en la columna en vez de buscar un ChatGPT. Bueno, ahorré tiempo. Ahorré tiempo. Gracias, Tommy.